Chicos, bienvenidos a este tutorial sobre la representación de la suma de dos vectores. Recordemos que un vector es una magnitud o una cantidad que tiene sentido, que tiene dirección, que tiene una trayectoria. ¿Sí? Se la representa con las letras minúsculas y encimita de la letra una flecha o flechita pequeña que implica que es un vector. Aquí tenemos, en la gráfica que vemos aquí, tenemos dos vectores. Ya inicialmente tenemos el vector U, ¿sí?, que está con color lila, y el vector B, vector, que está con color verde. ¿Sí? ¿Cómo lo representamos? Pues lo colocamos en el plano, en un punto de referencia, un plano de referencia, ¿sí?, donde ponemos el primer vector y luego al finalizar el primer vector colocamos el inicio del segundo vector y lo graficamos también, lo colocamos ahí. Entonces primero va a estar el vector U vector y luego a continuación el vector B vector. Resulta que estos dos vectores tienen dos direcciones distintas. Uno tiene hacia arriba, hacia la derecha, y el otro tiene en cambio hacia abajo, hacia la derecha mismo, pero hacia abajo. Ahora, para representar la suma de dos vectores, obvio que nos va a dar un resultado. Si yo sumo dos vectores, voy a encontrar otro vector que se llamará vector resultante. A ese vector resultante, por lo general, lo simbolizamos, lo representamos con la letra R mayúscula. R mayúscula con la flechita significa R vector igual a U vector más B vector, los dos vectores que están representados aquí. ¿Qué hacemos para encontrar gráficamente la resultante de esos dos vectores? Una de las formas más fáciles es esta, que yo desde el inicio del primer vector trazo otro vector o una línea que une el inicio del vector primero con el final del segundo vector. Es decir, el inicio de U vector en este caso, como vemos aquí, hasta llegar al final o a donde termina el vector B vector, ¿sí?, el otro vector. Entonces ese vector es un vector resultante que aquí lo hemos representado con color rojo y un poquito más grande, más grueso, ¿sí?, para representar que este es un resultante de sumar U vector más B vector. ¿Sí? Bien, chicos, aquí tenemos un ejercicio que nos han pedido, dice representar en el plano bidimensional, es en el plano de dos dimensiones. Recuerden que bi significa dos, dimensional, dimensiones, dos dimensiones, bidimensional, o el plano cartesiano, que también lo conocemos, los siguientes vectores y su resultante siguiendo el orden alfabético. Entonces tengo que analizar bien la pregunta, me dicen representar en el plano bidimensional los siguientes vectores. ¿Cuáles vectores? Los que están aquí. Aquí hay ¿cuántos vectores? Hay tres vectores: el U vector que está con verde, el B vector que está con lila y el W vector que está con celeste. Y también debemos encontrar o representar el resultante o el vector resultante de la suma de esos tres vectores. Pero aquí hay una parte adicional, un indicador adicional que nos dice siguiendo el orden alfabético. ¿Cuál orden alfabético? El orden alfabético de las letras, es decir, U va primero, después va B del segundo lugar y en tercer lugar va W. Bien, entonces aquí mismo lo podemos hacer muy rápidamente. Lo vamos a hacer primero, vamos a graficar el plano, ¿sí?, el plano bidimensional donde vamos a colocar los vectores, ¿sí? Ahí está el plano bidimensional, el eje vertical, luego tenemos el eje horizontal. ¿Ok? Bien. Comenzamos trasladando este U vector aquí al inicio, justo aquí donde está la unión de los dos ejes, y este sería U vector. Lo trasladamos ahí. Bien. Luego, ¿sí?, tenemos el B vector. Entonces, ¿dónde colocamos el inicio del B vector? Justo donde termina el primer vector, es decir, donde termina U vector. Ahí está. Ya tenemos ahí representado el U y el B vector. Entonces recuerde, primero va U vector, porque así me pide el ejercicio en orden alfabético, y luego va el B vector. Y por último, como son tres vectores, tenemos que agregar aquí el W vector justo donde termina el B vector. Entonces
ahí hacemos, ya colocamos el otro vector, es decir, en este caso el W vector, ¿sí? W vector. Ahí tenemos ya los tres vectores representados uno a continuación del otro. ¿Y cómo encontramos el resultante? Por aquí se encuentra el resultante. Ven, el resultante lo vamos a encontrar uniendo el inicio del U vector con el final del V vector, del W vector, del último vector. Entonces le vamos a cambiar un poquito el color, vamos a poner con color rojo y vamos a hacerlo de una manera más gruesa. Ese sería el resultante de la suma de los tres vectores. Entonces este se llamaría vector resultante o R vector, ¿sí? R vector, que es nada menos que la suma de ¿quién? De los otros vectores, de U vector más V vector, ¿sí? Y más W vector, ¿sí? Tres vectores. ¿Listo, chicos? Miren que no es nada difícil, es sumamente fácil, solamente tenemos que saber ubicar el vector que continúa al inicio y al final del otro, es decir, al final del primer vector, el inicio del segundo vector, al final del segundo vector, el inicio del tercer vector, y unimos, ¿sí?, el inicio del primer vector con el final del último vector, que en este caso es el tercero, o W vector, y esa sería la resultante. Bien, chicos, eso es todo. Espero que haya sido de provecho y de bendición esta explicación de cómo graficar en el plano bidimensional la resultante y los vectores primero y la resultante de la suma de esos vectores. Bendiciones, cuídense.